Buenos días, Miss. Hola chicos, buenos días. Muy bien, voy a comenzar a pasar asistencia. En eso, en el minuto que falta, pues sus ingresos. Avalí, Presente. Aguirre, Presente. González, Presente, Miss. Dijo Alvarado. Ah, ok. Álvarez Morales, Presente. Barrientos, ¿no? Venegas, Presente. Bolaños, Presente. Brown, Presente. Bravo, Presente. gracias. Cedillos, ¿no? Chan, Presente. Chivichón, Presente. Tomé Ramos, Presente. Arrarte Chajó, Presente. Perla, ahí lo vi. Diego, Hoyos del Valle, Presente. Ical, Presente. López Guerra, ¿no? López Illescas, Presente. Pinto, López Pinto, Presente. gracias. Makepeace, ¿no? Martínez Aguilar, Presente. uy, Martínez Orellano, Presente. Mazariegos Monzón, Presente. gracias. Navarro lo de ingresar, Presente. acaba de ingresar. Oral, Presente. Obando Salguero, Barrientos ya le tomé, Presente. no se ocupe. Gracias. Paredes, Presente. Presente. Pérez Chávez, Presente. Pérez Gómez, Presente. Pérez Omiani, Presente. Reyes Franco, Presente, Miss. Reynoso, Presente. Rodríguez, Presente. Ruiz, Presente. ¿ok? Sosa, Presente, Miss. Villalobos, Presente, Miss. Villegas, Presente. gracias. Muy bien. Entonces solo me queda pendiente Cedillos España, López Guerra, Makepeace acaba de entrar. Presente. ¿Quién es? Presente, Miss. Ya. Ok. López Guerra no está, ¿verdad? Emerson, gracias. Muy bien. Este sería el único, ya son mis 5, ya no dejo entrar a nadie. Muy bien. Ok. Bueno, ustedes son la sección de segundo C. Fíjense que estoy preocupada porque, por ejemplo, perdón que lo diga así, pero López Guerra, Martínez Aguilar y Martínez Orellano no me han mandado la tarea. Y yo ya tengo que publicar la nota. No sé si se confundieron
recibirla, no sé qué pasó, pero sí necesito que hoy me la envíen al correo como mínimo. ¿Ok? Más claro no se los puedo decir. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo soy yo. Yo les digo las cosas bien claritas, como se las digo a mis hijos. ¿Ok? Muy bien, entonces espero esas 3 tareas hoy. Hoy. Si no, les coloco de una vez al cero. ¿Ok? Ya mandé correo si no tuve respuesta. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 presentaciones. Los chicos de la sección D me las pidieron, entonces se las voy a colocar en Edu, porque les comentaba yo de que como el examen de conta va a ser teórico, pues todo eso viene, ¿verdad? Entonces, allí van a estar para que ustedes puedan descargarlas, verlas, imprimirlas, oírlas, verlas, como quieran, ¿verdad? Ya saben que el video, pues hoy a las 5 de la tarde, pues ya están colocados. No los coloco temprano cuando vengo al colegio porque no me da tiempo de subirlos. Entonces, hasta que llegue a mi casa, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver primero los tipos de sociedades que tenemos en Guatemala de acuerdo al Código de Comercio. Pero primero vamos a comenzar pues definiendo qué es una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil es la que existe bajo una denominación o razón social. Vean pues, permítanme que si no se traba. Por ejemplo, una denominación social. ¿Cómo reconozco yo que es una denominación social de una razón social? Una denominación social me va a indicar a mí a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, Panadería La Bendición. ¿A qué se dedica una panadería? A la manufactura, elaboración de pan y su posterior venta, ¿verdad? Y una razón social podría ser Sosa Quiñones, Sociedad Anónima. Ese sería el nombre de las personas a las que les pertenece la panadería, ¿sí? Entonces, una denominación social me va a indicar a mí a qué se dedica la empresa. Y una razón social me va a indicar a mí quiénes son los dueños, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Y tenemos pues los tipos de sociedades mercantiles. Hoy en día son 6 tipos de sociedades mercantiles de acuerdo al artículo 10 del Código de Comercio. Tenemos la sociedad colectiva, comandita simple, responsabilidad limitada, comandita por acciones, anónima y la reciente que es sociedad en emprendimiento, ¿verdad? Que es la que vamos a ver solita para que la comprendamos mejor. Bueno, pues una sociedad colectiva pues es aquella que existe bajo una razón social, o sea, razón social. Cuando yo hablo de razón social, nombre de las personas que conforman su propiedad. Por otra parte, los socios responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Cuando a mí me dicen de que un socio me responde de manera ilimitada o limitada, de acuerdo a los tipos de sociedades, solo hay 2 tipos de responsabilidades de los socios. Limitada, cuando yo hago una aportación de 50,000 quetzales, por ejemplo, y esa es la cantidad por la que yo voy a responder. Ilimitada, cuando yo hice la aportación de 50,000 quetzales, pero como no alcanza para cubrir los gastos de la quiebra o las pérdidas, tengo que responder bajo mis propios bienes hasta que la deuda quede completamente cancelada, ¿sí? Eso es limitada e ilimitada, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su manita. Bueno, otra cosa es de que en este tipo de sociedad colectiva existen 2 tipos de socios, un socio capitalista y un socio industrial. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, un socio capitalista única y exclusivamente me va a aportar dinero y bienes para comprar acciones. Y un socio industrial, él va a aportar sus conocimientos, su experiencia hacia alguna actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, es la única persona que sabe cómo utilizar cierta máquina. Es la única persona apta que tienen para poder
básicamente administrar el negocio. ¿Sí, Chivichón? No solo Miss para decirle que si me salgo es porque me está fallando mi computadora desde anteriores clases, se sale y de ella no me deja entrar. Bueno, está bien. Muy bien, entonces esos son los tipos de socios que reconoce una sociedad colectiva. Aquel que le va a dar sus conocimientos y su experiencia por cierta parte de la ganancia de la empresa como aporte, y el capitalista que obviamente le va a dar dinero y bienes, ¿ok? Y luego tenemos la comandita simple. Bueno, la comandita simple es una sociedad de carácter personalista en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo y que pueden aportar o no capital. Y socios comanditarios, o sea, hay socios comanditarios y socios comanditarios, ¿sí? Los comanditados son los que no aportan capital y los comanditarios son los que solo aportan capital y se dedican a la explotación del objeto social en nombre colectivo, ¿sí? Entonces aquí nos están dando otros dos tipos de socios. En la anterior, en la colectiva, nos daban industrial y capitalista. En estas nos dan comanditado y comanditario, ¿ok? Pongan atención ahí. Y pues venimos a la responsabilidad ilimitada. La responsabilidad limitada hace referencia al hecho de que los socios van a poder con todos los bienes personales del pago de las deudas, lo que le venía diciendo, ¿verdad? Que si la responsabilidad es ilimitada, él va a responder con todos los pagos de las deudas, con sus bienes personales si fuera el caso. Pero como en este caso es limitada, él solo va a responder por el monto de su aportación, ¿verdad? Tenemos la comandita por acciones. Bueno, la comandita por acciones es prima hermana de la sociedad comandita simple. Lo único que las diferencia es que ellas son inversionistas y ellos son accionistas, ¿sí? Entonces, una sociedad en comandita por acciones es una sociedad capitalista. Únicamente recibe capital, cuyo capital social está dividido por acciones que se forman por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Si en la sociedad colectiva tienen que buscar a alguien para que realice el proceso de administración, la sociedad comandita sí lo permite. Esa es otra diferencia entre ellos, ¿verdad? Tenemos la sociedad cooperativa o emprendimiento, que es una sociedad que es una organización social integrada por personas físicas con intereses comunes en principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, satisfacen necesidades individuales, colectivas, realizan actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿verdad? Y la última y la más importante en Guatemala es la sociedad anónima. La sociedad anónima pues responde a una razón y a una denominación social como la colectiva. Razón social, a quién le pertenece la empresa, y denominación social, a qué se dedica, ¿verdad? Entonces, sus abreviaturas son SA. Las características generales de una sociedad mercantil, bueno, que son su capacidad jurídica, o sea, su escritura pública, su patrimonio, su nombre, el domicilio y la nacionalidad. Esas son las 5 características de una sociedad mercantil. Los tipos de sociedades mercantiles pues tienen dos tipos de capital. El capital fijo, que es con el que se suscribe o se asienta una empresa en el registro mercantil. Ese capital no cambia. Y el capital variable o contable, que es el que sí, pues, sufre aumentos o disminuciones, es decir, pérdidas o ganancias, ¿sí? Bueno, y su importancia pues radica en la separación del patrimonio individual del patrimonio social. No es lo mismo decir lo que yo tengo como persona normal, individual,
a decir lo que yo tengo en sociedad. Entonces debemos de establecer bien que un patrimonio individual es lo que poseemos cada uno de nosotros como personas, en bienes y derechos, deudas y obligaciones, y un patrimonio social es lo que le pertenece o le concierne netamente a una empresa. ¿Ya? Otro sería por qué suelen unificarse las sociedades, la constitución de las sociedades civiles y el origen de negociar, ¿verdad? ¿Cuándo se va de disolución? ¿Cuándo se da una disolución de una empresa? Cuando ésta ya no quiere seguir trabajando junta, ¿qué es lo que pasa? Los socios se separan. Entonces se procede a una liquidación. ¿Y qué es una liquidación? Es la división o medidas necesarias para repartir los bienes que tiene una empresa. Muy bien, ahí pues terminamos la primera y entramos a lo que es la ley del fortalecimiento al emprendimiento. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí? Ok, entonces entramos primero al concepto histórico. ¿Cuál es su concepto histórico? Bueno, pues esta iniciativa comenzó siendo una propuesta de ley en el Congreso de Guatemala en el año 2017. Entonces, presta y trata de modernizar y actualizar herramientas legales del ordenamiento jurídico para potenciar la actividad emprendedora de los ciudadanos para generar más empleo. Bueno, eso es muy técnico. Entonces, si yo digo en su historia, pues él pretende agilizar todos los procesos para la inscripción y tenencia de una empresa. Básicamente, a eso se va a dedicar. Entonces, tengo que la ley reconoce nuevos mecanismos de financiamiento, o sea, los bancos dan financiamiento, o sea, los tipos público y privado, todos los utilizados a nivel mundial como mejores prácticas para potenciar el crecimiento de los emprendimientos. Y bueno, el emprendimiento en Guatemala. Guatemala es una de las economías más prósperas e innovadoras, pero lo que nos falta es tener ingenio. Nosotros poseemos una ventaja competitiva, ya que según indican expertos, Guatemala es un país joven y emprendedor. Entonces, el costo para construir una sociedad mercantil en Guatemala oscila entre 7,000 y 8,000 quetzales, debiendo cumplir con varios requisitos y un proceso que pueda llegar a ser extenso y poco accesible para la gran mayoría de la población guatemalteca. Los puntos claves para el funcionamiento de este tipo de ley. La unidad de fortalecimiento al emprendimiento, que será un ente rector que promueva y ejecute la política nacional del emprendimiento, o sea, que incentive a los guatemaltecos a emprender. Número 2, los centros de formación para emprendimiento, o sea, que centros de estudios donde se promueva el emprendimiento y les den estrategias para poder emprender. De eso se encarga el Ministerio de Economía. Y 3, pues la modificación del currículo, que eso me atañe a mí y a ustedes, en el sentido de que hace un par de años pues he modificado el currículo de educación primaria y secundaria, y por eso el año pasado ustedes tenían en su libro Contabilidad 1 y hoy tienen Educación Financiera y Emprendedora. Es la modificación del currículo, ¿verdad? El Día del Emprendimiento, no se les puede olvidar, es el 16 de abril a partir del año 2019. Y el Código de Comercio, pues, agrega ciertos artículos y hace reforma a otros que los vamos a ver más adelante. ¿Cuándo fue aprobada? Bueno, fue aprobada, más bien llegó al legislativo en febrero del 2017 y se convirtió en decreto 2018 el 2 de octubre del 2018. ¿Ok? Fue aprobada el 2 de octubre por medio de 98 votos positivos del legislativo
y busca incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala por medio de apoyo técnico, financiero al emprendedor en todas las ramas productivas. ¿A quién dar apoyo? Bueno, pues dar apoyo a todas las sociedades emprendedoras. Guatemala es uno de los países de Centroamérica que es el primero en ejecutar este tipo de ley, ¿verdad? Y su fin principal es fomentar el emprendimiento, la creación de más negocios y con ellos más trabajo para los guatemaltecos, que va a construir un crecimiento en la economía de nuestro país. El decreto 2018 indica que las políticas deben dirigir a facilitar mecanismos de desarrollo de emprendimiento para los emprendedores que ya están sobre la marcha, o sea, haciendo asientos legales para la creación de su empresa, como en competencia frente a los mercados ya establecidos, que eviten que los emprendimientos ingresen a índices de trabajo informal. ¿A qué se refiere esto? Esto es como un poco ambiguo, porque me está diciendo de que este tipo de ley trata de que los emprendedores entren a un trabajo formal y no a un informal. ¿A qué le llamo yo trabajo informal? A todas aquellas ventas que hay en la calle donde no me extienden una factura, ¿verdad? Y bueno, el decreto 2018 busca agilizar el proceso de formalización de emprendimientos, creando una nueva figura jurídica para reducir los tiempos y costos de los trámites, que fue lo que se logró, ¿verdad? Ahora ya se adquiere una patente en menos de 15 días, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos la última presentación, que ya es la sociedad del emprendimiento, la nuevecita que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Pero vamos a comenzar definiendo qué es emprendimiento. Emprendimiento es la capacidad que tiene una persona de realizar un esfuerzo llevando a cabo una meta empresarial, tomando riesgos relacionados con tiempo, dinero y trabajo. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los riesgos que se sufren al tomar una meta empresarial, su respuesta debería ser tiempo, dinero y trabajo. Pregunta esa. Muy bien. ¿Cuándo se creó la ley del fortalecimiento del emprendimiento? El 29 de octubre del 2018 y entró en vigencia el 30 de enero hace un año. El Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 10, ha adicionado el artículo 14 del decreto 20-2018, la sociedad del emprendimiento. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar legalmente la asesoría de una sociedad en emprendimiento? En el artículo 10 y 14 y 1050 del Código de Comercio. ¿Cuál es su ámbito de acción? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? A todas las personas y grupos de personas que promuevan actividades económicas lícitas dentro del país. Su objeto: agilizar la constitución de sociedades de emprendimiento, buscar la reducción de costos y tiempo para la inscripción de la empresa. Y este tipo de empresa es la única que no se constituye bajo una escritura pública. Esta sociedad le puede pertenecer a una sola persona, como a varias. Se constituye únicamente por personas físicas. Solo se reciben aportaciones dinerarias, es decir, solo recibe dinero. El administrador debe ser alguien externo, o sea, no puede ser ningún empresario. Las acciones de una sociedad de emprendimiento no se pueden poner a la venta en un mercado de valores o en una casa de bolsa. Tienen que ser socios ordinarios, normalmente capitalistas. El máximo de su capital es 5 millones y si se pasa de esos 5 millones, tendrá que optar a otro tipo de sociedad, que son las que ya vimos. Se les da un plazo de 6 meses máximo para que hagan la transformación o el traspaso, y de no hacerlo, pues los socios entrarán en multas.
El Código de Comercio, en su artículo 1050, regula los mecanismos de solución de conflictos que surjan entre los accionistas. Las abreviaturas de la sociedad de emprendimiento serán SE. Yo imagino que alguna vez que anden en carro o anden caminando por la ciudad, han de haber visto en algún momento algún tipo de letrero que diga, por ejemplo, Infasa SA. ¿Sí? Es lo mismo de decir Chivichón Paredes SE, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo único que va a cambiar es la abreviatura. SA por Sociedad Anónima, SE por Sociedad de Emprendimiento. Entonces, esas siglas varían. El Día del Emprendimiento, ya habíamos hablado que era el 16 de abril, y la única forma en que ellos pueden extender certificado es por medio de una firma electrónica. Entonces, concluyendo, una sociedad de emprendimiento es netamente capitalista. No puede ser de otro tipo. Entonces, lo único que recibe es dinero. Muy bien. Entonces, ya terminé de aburrirlos. Entonces, viene su sección de preguntas. Pueden preguntar alguna duda que tengan. ¿Cuándo nos va a subir esta presentación a Edu? Posiblemente hoy o mañana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Es cuándo fue que dijo que era el Día del Emprendimiento? 16 de abril, el día de Gracias. mañana. Por eso no se me olvida. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Por qué no se le olvida, dijo? No lo escuché. Porque es mi cumple. ¡Ah, la mis! ¿Cuándo fue aprobado? El 2 de octubre del 2019. ¿Cuándo fue puesta o publicada? El 30 de enero del 2020. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que haya sido decretada, anunciada, que publicada, ¿verdad? Acuérdense que están las fases de cómo se crea una ley. ¿Ya han visto eso? Las fases que lleva la creación de una ley en sociales, ¿no lo han visto? No, bueno, a ver si tengo algún tiempito se los pongo. Quizá el próximo día que nos veamos así saben un poquito más de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Saben que han oído hablar cuando dicen, por ejemplo, lo que estuvo ahorita en el boom, que querían poner nuevamente la pena de muerte en Guatemala. ¿Escucharon eso? Sí, algunos sí. Bueno, entonces le quedaba al presidente sancionar o vetar la ley. ¿Han oído esas dos palabras? Sancionar y vetar. En algún momento la han de haber oído. Bueno, pues entonces son las únicas dos opciones que se tienen para aprobar o denegar una ley. Entonces, por eso les decía, no es lo mismo decir se publicó, se decretó, porque cuando se decreta se sanciona. ¿Sí? Se sanciona la ley. Para que se sanciona la iniciativa de ley para que se convierta en ley. Porque cuando nace una propuesta, primero es iniciativa de ley. En el camino ya va tomando forma y ya se convierte en ley. Pero el próximo día les voy a tener los pasos y se los voy a explicar uno a uno porque así van comprendiendo aspectos también legales que van a ver pronto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a lo que expliqué hoy? ¿Se dieron cuenta la diferencia de tipos de capital? ¿Se dieron cuenta de la diferencia de tipos de socios? Mencionamos al menos 4 tipos de socios. Si no se recuerdan, se los voy a recordar. El capitalista, el industrial, el comanditado y el comanditario, ¿verdad? Y tipos de capital, pues tenemos
dinerario y no dinerario. Dinerario, el que aporta única y exclusivamente efectivo, y no dinerario, el que aporta única y exclusivamente bienes, ¿verdad? Son bienes. Es capital, pero en especie, como se dice. Muy bien, hay cosas ahí que tienen que volver a leer para poder comprender. Yo me comprometo a subirles las 3 presentaciones en estos días, vamos a tardar mañana, para que ustedes la tengan, ¿sí? Ahí se recuerdan que básicamente aquí en la primera o segunda semana de marzo, básicamente en un mes, nos vamos a estar examinando, ¿verdad? Entonces traten de ir repasando todo lo que hemos visto. Sé que es bastante, pero también sé que ustedes tienen la capacidad intelectual para leer y fijar ese tipo de conocimiento teórico, ¿verdad? Bueno, otra cosa que quería decirles es que la guía 4 va a ser reformada. ¿Por qué? Porque voy a agregar el repaso del presupuesto comercial porque me di cuenta que algunos tuvieron algunos errores. Entonces sí me gustaría que les quede claro para que cuando vayamos avanzando y tengan que hacer ustedes el presupuesto de un producto, pues ya lo puedan hacer normalmente y sin ayuda, ¿verdad? Porque ya lo vieron ahorita. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan que hacerme? ¿Alguna duda con respecto a su tarea que tienen que entregar próximamente? Deben de recordar que única y exclusivamente me lo pueden entregar por él. Entonces, todo clarito. Súper. Todo el mundo feliz. Muy bien. ¿Quién es el presidente de Zimbabue? No hay, ¿Cómo? no hay presidente. Todavía no los han elegido. Ok. ¿Cuándo les toca periodo guía? Mañana. Mañana. Bueno, entonces ya el lunes les pregunto quién es su presidente. Su vicepresidente y el secretario y el tesorero y el vocal. ¿Ok? Muy bien, yo para tener em, su correo electrónico listo por cualquier cosa que necesiten. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Seguro que se les quedó, seguro que fue claro. Porque yo mire que estaban así. Primero se dormían. Peor Herbert estaba en molestar, bien visto, parecía ardillita, iba de brincar. ¿Verdad? Ahí sí está su madre. Bueno, seguros que no tienen ninguna duda, segurísimos, porque después no quiero que me digan que porque no entendieron, no me entregaron la tarea. ¿Ok? ¿Seguros? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es su tarea entonces? ¿Cómo me tienen que entregar la tarea? A ver, Mile, ¿qué tiene que entregar de tarea ahorita en contra? Yo se la entregué, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué me entregó? El organigrama, ¿no? El de la tarea ahorita. Ah, los tipos de organigramas, era el En la resumen, página 28. El y las organigrama. definiciones. En la página, ¿qué? 28. Sí, inciso 1 y 2. Inciso 1 y 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tienen claro qué es lo que me tienen que entregar, no hay ningún problema. Entonces, básicamente, pues ahorita nos vemos hasta la próxima semana, ¿verdad? Entonces, en la próxima semana, el día lunes, les presento la guía 3 para que empecemos a ver qué es lo que tenemos que hacer y comencemos con uno de los temas. La otra semana, pues sí, va a ser un poco cargadita porque van a haber como 2 o 3 días de teoría antes de que terminen de comprender para poder empezar a hacer su guía. ¿Ok? Muy bien, entonces los veo el día lunes. Ahí se recuerdan de entregar el día viernes su guía. Sin falta, no se les va a olvidar, por favor. No que tengamos ningún tipo de problema. ¿Ok?
Traten de ser puntuales, no dejen las cosas al tiempo para que después no digan que la plataforma se congestionó y no pudieron subir su tarea, ¿ok? Las personas que me deben la tarea, por favor, el día de hoy, sin falta, antes de las 2 de la tarde, ¿ok? Muy bien, feliz día. Adiós, los veo el día. Pues, Miss. Adiós, Miss. Feliz día, Miss, y feliz fin de semana de una vez. Adiós, chicos.